Tú me dices como ya. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Cano Romero, estudiante de Medicina de la Universidad del CINU, de octavo semestre. Actualmente estoy cursando la asignatura de Ginecología y Obstetricia y el día de hoy vengo a hablarles sobre el ciclo menstrual o ciclo sexual femenino. Antes de comenzar a hablar sobre este tema, debemos hacernos la pregunta: ¿qué es el ciclo menstrual o ciclo sexual femenino? Van a ser los cambios regulares que se producen en el sistema reproductor femenino, que van a participar principalmente los ovarios. Estos órganos van a hacer que sea posible el embarazo y en caso de que no se produzca un embarazo, se va a producir la menstruación. ¿Y por qué se produce el ciclo menstrual? ¿Para qué sirve este proceso? El ciclo menstrual tiene como finalidad producir gametos femeninos, óvulos o ovocitos. Haciendo énfasis en el útero, es importante resaltar que el que va a participar en el ciclo menstrual es su capa más interna, que es el endometrio. Entonces, el endometrio es un epitelio que recubre toda nuestra cavidad de nuestro útero, en la capa más interna del útero de un epitelio cilíndrico simple. Quiere decir que tiene una sola capita de células cilíndricas. Estas células cilíndricas pueden ser ciliadas y no ciliadas. Este endometrio va a estar conformado por dos capas. Una capa más externa, que va a estar conformada por la capa funcional, que es la que se va a desprender en cada menstruación, y una capa más interna, que va a ser la que se encarga de regenerar la capa funcional que se vaya a perder en cada menstruación. La capa funcional es sensible a la acción de las hormonas y la capa basal tiene como función principal regenerar la capa funcional debajo de la capa basal. Entonces vamos a encontrar que el miometrio es un músculo. El ciclo menstrual, que es el resultado de la sincronización de dos procesos que son el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico y el ciclo uterino se producen al mismo tiempo y son los responsables de que se lleve a cabo el ciclo menstrual. En el ciclo ovárico se van a desarrollar nuevos folículos ováricos y también se va a producir la ovulación. En el ciclo uterino se van a producir cambios en nuestro endometrio y también se conoce como ciclo endometrial. ¿Por qué los cambios que se producen en el endometrio son una respuesta a la actividad que tienen nuestros ovarios? Es una respuesta al ciclo ovárico. La menarquia es el primer periodo menstrual que va a tener la mujer. Es la primera menstruación, también se le conoce como menarca. Esta va a aparecer cuando inicie la pubertad en la mujer, aproximadamente se produce a los 9 o 15 años. Una vez que se produce la menarca o menarquia, este ciclo menstrual se va a repetir mensualmente. El ciclo menstrual dura de 20 a 35 días, con promedio de 28 días. Cuando la actividad de los ovarios disminuye y también se empieza a disminuir la reserva de los óvulos que tiene la mujer, se va a producir lo que llamamos la menopausia, ¿verdad? Y esto se va a producir aproximadamente a los 45 o a los 35 años. Como había dicho que el ciclo menstrual es el resultado de la sincronización del ciclo ovárico, la actividad que se produce en nuestros ovarios, y el ciclo uterino, los cambios que se producen en nuestro endometrio, es importante revisar qué es la ovulación. La ovulación es el proceso por el cual un ovario va a liberar un óvulo maduro cada vez. Este proceso va a ser aleatorio, quiere decir que no se va a turnar para la ovulación. Lo vamos a tener que el ovario izquierdo va a ovular un mes, el ovario derecho va a ovular el otro mes, sino que este proceso se va a producir de manera aleatoria. Ahora vamos a ver cómo se va a producir el ciclo menstrual. Vamos a hacer énfasis primero en el ciclo ovárico. Para esto tenemos que estudiar lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, que quiere decir que estos tres órganos van a trabajar juntos para poder producir la ovulación, ¿verdad? ¿Cómo comienza el ciclo ovárico? El ciclo ovárico va a empezar cuando el hipotálamo, que es este órgano que ustedes están viendo, acaba de liberar gonadotropinas, hormona liberadora de gonadotropinas, y esta es una hormona que va a actuar sobre la cara anterior de la hipófisis, que se conoce como adelhipófisis. Recordemos que este órgano que está acá en la hipófisis tiene como una parte anterior que se conoce como adelhipófisis y una parte posterior que se conoce como neurohipófisis. Entonces, la hormona que va a liberar nuestro hipotálamo, que es la gonadotropina, esta va a actuar sobre la adelhipófisis, la parte anterior de la hipófisis, y la acción de esta hormona sobre la adenohipófisis va a hacer que empiece a liberar lo que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Cuando la adenohipófisis empieza a liberar estas dos hormonas, van a actuar sobre nuestros ovarios, y así como vamos a iniciar el ciclo ovárico, que se va a componer de dos fases, una fase folicular y una fase lútea.
y al mismo tiempo se va a producir el ciclo uterino, que se va a componer de 3 fases: una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. Es importante resaltar que esta descarga de hormonas se va a producir cuando inicia la pubertad en la mujer, y durante la niñez no va a haber secreción de gonadotropina porque va a estar inhibida por el GABA. Ahora vamos a ver cómo se van a sincronizar distintos procesos al mismo tiempo. Tenemos el ciclo menstrual, se compone por el ciclo uterino y el ciclo ovárico. El ciclo menstrual va a tener una fase preovulatoria que se produce antes de la ovulación y una fase postovulatoria que se produce después de la ovulación. El ciclo uterino va a tener 3 fases: una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Y el ciclo ovárico va a tener una fase folicular y una fase lútea. La fase preovulatoria del ciclo menstrual, que se produce antes de la ovulación, se va a producir al mismo tiempo que la fase menstrual, y la fase proliferativa del ciclo uterino, y al mismo tiempo se va a producir la fase folicular del ciclo ovárico. Entonces, todos estos procesos de estas fases se producen al mismo tiempo de manera simultánea, y después se van a producir de manera simultánea la fase postovulatoria, la fase secretora del ciclo uterino y la fase lútea del ciclo ovárico. Entonces, de esta manera vamos a ir estudiando lo que es el ciclo menstrual. Bien, todo va a iniciar cuando nuestra adenohipófisis, recuerden que empieza a liberar una hormona folículo estimulante y luteinizante. Esta hormona folículo estimulante va a llegar a todos nuestros ovarios, y una vez que llega a nuestros ovarios va a empezar a estimular el desarrollo de los folículos que tenemos en los ovarios. Todas mujeres, sus ovarios tienen folículos que están en una fase temprana que se conocen como folículos primordiales. Estos folículos que contienen un ovocito no están maduros, por lo tanto en el ciclo ovárico se va a producir la maduración de estos folículos para que al final se produzca la ovulación. Estos llegan a la hormona folículo estimulante y estimula a nuestros folículos primordiales que se encuentran en nuestros ovarios, y aproximadamente la hormona folículo estimulante va a estimular el crecimiento y el desarrollo de 15 a 20 folículos primordiales. Sin embargo, es importante resaltar que aparte de esto recibimos la FSH por parte de la adenohipófisis a nuestros ovarios, y también va a secretar una hormona que va a ser la activina, que esta puede ser secretada por los ovarios, por la hipófisis, que es una sustancia que se aumenta aún más con la secreción de la FSH, la llegada a la FSH a nuestros ovarios para que se estimulen nuestros folículos primordiales. Pero no todos los folículos primordiales que se han estimulado van a llegar a la madurez, solamente unos van a llegar a ser maduros, y es el que va a ser ovulado. ¿Cuál va a ser este folículo que va a lograr llegar a la madurez? Va a ser aquel que tenga más receptores para hormonas FSH, que va a conocer como folículo primordial dominante. Entonces, el folículo primordial es el ovocito rodeado por una sola capita en las células planas, aproximadamente de 4 a 6 a 8 células planas que van a estar alrededor del ovocito. Entonces, el folículo primordial tiene más receptores para estas hormonas, es el que se va a considerar como un folículo dominante, es el que va a llegar a la madurez. Este folículo primordial dominante, una vez que recibe la menstruación de la hormona FSH, va a empezar a secretar inhibina y estrógenos para que se secrete esta inhibina, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento y el desarrollo de otros folículos que también han sido estimulados inicialmente, y estos van a empezar a volverse atrésicos, y también van a secretar estrógenos y otras sustancias que van a inhibir la adenohipófisis para que ésta siga creciendo como las hormonas folículo estimulantes. ¿Y para qué? Para que no se sigan estimulando más folículos primordiales. Con esta introducción, ahora vamos a ver cómo este folículo primordial, que está en su fase temprana, empieza a desarrollarse, empieza a sufrir cambios morfológicos para que al final tener la ovulación. El folículo primordial dominante, una vez que reciba esta estimulación de FSH, lo que va a hacer es transformar sus células, que alrededor del ovocito estas células van a pasar de ser planas a ser células cúbicas, y también sus células van a empezar a proliferar, van a aparecer más células alrededor del ovocito. Estas células que están alrededor del ovocito se conocen como células foliculares. Entre las células foliculares y el ovocito se va a desarrollar una zona, que es la zona pelúcida, que es la que estamos viendo con la línea roja, y esta se va a formar gracias a unas proteínas que
ZP1, la ZP2 y la ZP3. Estas proteínas que se encuentran en la zona pelúcea alrededor del ovocito van a servir como receptores para los espermatozoides. Sin embargo, gracias a la descarga de FSH que ha sido producido, este folículo primario inicial va a seguir transformándose, va a seguir sufriendo cambios morfológicos, va a seguir proliferando sus células foliculares y las células que están alrededor del ovocito van a empezar a formar ya no solo una capa de células, sino varias capas de células cúbicas alrededor del ovocito y de las células, ¿verdad? Que se encuentran alrededor son las células estromales. Recordemos que el ovario tiene dos partes, que es la corteza y la médula, que se encuentran alrededor. Entonces, estas células estromales, la corteza y la médula, la corteza es todo lo que estoy marcando acá con el puntero, que es donde van a encontrar los folículos, y la médula va a ser parte central del ovario, en donde vamos a encontrar la vascularización. Entonces, las células que forman la corteza son células estromales. Estas están aquí alrededor de los folículos. Entonces, estas células estromales van a empezar a acercarse al folículo primario inicial, que está empezando a proliferar sus capas de células y van a formar lo que son las tecas. Estas tecas van a tener dos capas, que son la teca interna y la teca externa. Entonces, las células teca internas van a tener los receptores para la hormona luteinizante, que también es secretada por la de la hipófisis y también va a llegar aquí a los ovarios. Entonces, tenemos el folículo primario multilaminar, porque tiene varias capas de células, ya no solo está en la célula folicular, eso también que se conocen como células de la granulosa, sino que también vamos a tener que las células estromales alrededor de lo que es el folículo, que va a formar la teca, y en esta etapa el folículo primario multilaminar, que es el ovocito, también va a empezar a sufrir ciertos cambios. El ovocito que está acá, que es la célula sexual, va a empezar a dispersar sus órganos por su citoplasma, van a empezar a formarse vesículas, bolsitas, que van a contener proteasas. Estas enzimas, que son las proteasas, van a ser expulsadas por el ovocito, y cuando se encuentre estimulado por un espermatozoide, para que se asegure que solo un espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Quiere decir que es como un mecanismo de defensa contra los otros espermatozoides que vayan a hacer contacto con este ovocito. Entonces, les había dicho que las células de la teca interna que estamos viendo aquí, estas zonas circulares en naranja, van a tener unos receptores para la hormona luteinizante, que va a actuar sobre estas células, sobre las células de la teca interna. Una vez que llega a las células de la teca interna, estas van a empezar a sintetizar testosterona y la androstenediona. Y las células de la granulosa o las foliculares, que están alrededor del ovocito, van a empezar a sintetizar una enzima que se está alrededor del ovocito, y esta se conoce como aromatasa. Esta aromatasa va a transformar la testosterona y la androstenediona, va a formar un estrógeno como el 17 beta estradiol. Y los estrógenos tienen muchas funciones. Una de ellas es que promueven la formación de los receptores de la LH en las células de la granulosa, para que éstas sean capaces de responder a la descarga de la LH, que se vaya a producir en la ovulación en el día 14 del ciclo menstrual, y nuestro folículo va a seguir madurando y se va a empezar a formar en las células de la granulosa, en las cavidades antrales, que van a contener aquí en estas como unas lagunitas, un líquido que se va a conocer como el líquido antral. Este líquido es producido por estas mismas células de la granulosa. La aparición de estas cavidades antrales va a hacer que el folículo primario multilaminar pase a ser un folículo secundario, y finalmente estas cavidades antrales se van a unir y van a formar una sola cavidad antral, que también el ovocito va a ser movido hacia la periferia. Alrededor del ovocito se va a formar una sola capita de células cúbicas, que se va a conocer como la corona radiada. Y el otro lado, aquí en esta zona del folículo, se va a producir como un bultico de células que se conocen como el cúmulo o foro, ¿verdad? El folículo secundario pasa a llamarse folículo de Graf o folículo grafiano. Y este folículo está listo para ser ovulado. Entonces, viendo este gráfico, hemos llegado a ver cómo este folículo primordial, uno de ellos se considera dominante, va a empezar a madurar, a sufrir cambios morfológicos, como lo que estamos viendo acá. También este gráfico, para que finalmente esté listo para ser ovulado. Entonces, hemos llegado hasta aquí, hasta este proceso de la maduración de los folículos.
Antes de continuar con la ovulación, es importante que recordemos que la fase folicular se va a producir al mismo tiempo que la fase proliferativa y la fase menstrual del ciclo uterino. Primero vamos a ver que la fase proliferativa y por último vamos a ver la menstruación como tal, mientras que se produce la maduración de nuestro folículo ovárico dominante. Recuerden que este va a llegar a un punto donde se va a sintetizar estrógenos, principalmente el estradiol. Estos estrógenos van a actuar sobre el endometrio de nuestro útero, sobre esta capita, lo que va a hacer que el estradiol, este estrógeno, es el endometrio, va a empezar a crecer, va a empezar a engrosarse y aproximadamente, tanto en la fase folicular como en la fase proliferativa, se va a producir del día 1 al 13, del 13 al 14 y se produce la ovulación, entonces del día 1 hasta el día 13. El ciclo menstrual se produce la maduración de nuestro folículo ovárico y se produce el crecimiento del endometrio. Este se debe empezar a engrosarse, como podemos observar en la imagen. Para que finalmente se produzca la ovulación durante la fase folicular, los estrógenos lo que van a hacer es que no se sigan liberando la FSH y la LH. Y cuando llegue el día 14, cuando esté a punto de producirse la ovulación, la función de este estradiol se invierte y en vez de inhibir, lo que va a hacer es favorecer la secreción de estas hormonas y va a desatar una descarga de LH y FSH, principalmente la LH. Esta descarga de LH en su pico se produce en el día 14. Lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico dentro del folículo, va a activar genes de inflamación, va a suprimir las células de los gránulos a que sigan dividiendo y sigan proliferando. Y como va a aumentar el AMP cíclico, va a haber una inflamación. Esto va a provocar que se rompa la pared del folículo, también la pared del ovario y finalmente por unas leves contracciones que se producen en el ovario. Gracias a la prostaglandina va a hacer que este ovocito sea expulsado. Una vez que este sea expulsado del ovario, este ovocito va a ser recogido por las fimbrias de las trompas de falopio que estamos viendo aquí en la imagen. Las trompas de falopio, el conducto que va a llevar el ovocito hasta el útero, esta porción de pared parece una manito, como podemos observar ahí en el video. Entonces esta va a estar sujetando al ovario, son las fibras de las trompas de falopio. Estas van a recoger al ovocito expulsado. Este ovocito va a conservar una zona pelúcea y su corona radial. Una vez que se produce la ovulación, si este es fecundado por un espermatozoide, se va a producir lo que es el embarazo. Y si no, se va a desechar con la menstruación, ¿verdad? Después de la ovulación inicia la fase lútea del ciclo ovárico, la fase secretora del ciclo uterino y la fase postovulatoria del ciclo menstrual. La fase lútea, la fase secretora, la fase postovulatoria inicia inmediatamente después que se produce la ovulación. Continuamos en la fase lútea y una vez que se ha producido la ovulación, el resto del folículo que se queda dentro del ovario es que se va a empezar a llenar de sangre y va a formar lo que es un cuerpo hemorrágico. Los vasos sanguíneos que están alrededor del resto del folículo que se ha quedado dentro del ovario, van a empezar a vascularizar, al llevar nutrientes a las células de la granulosa que se han quedado por acá. También las células de la teca y van a hacer que estas células se empiecen a mezclar entre sí. Y también la descarga de LH que se ha producido en el día 14. También va a actuar sobre el resto del folículo que se ha quedado en el ovario. Lo que va a hacer es que estas células que se han empezado a mezclar entre sí empiecen a formar un pigmento amarillo y van a transformar en células lúteas. Es aquí cuando se va a formar el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo es una glándula que va a cumplir una función dentro del ciclo menstrual. Aproximadamente va a cumplir su función de 6 a 8 días después de que se haya producido la ovulación, en caso de que no haya fecundación. Si se produce la fecundación, entonces este cuerpo amarillo va a cumplir una función hasta aproximadamente 3 meses del embarazo. ¿Qué va a secretar este cuerpo amarillo? Va a secretar progesterona y estrógenos. Toda la fase lútea dura aproximadamente del día 14 al día 28 del ciclo menstrual. Esta progesterona y estrógenos lo que van a hacer en el endometrio es que este empiece a engrosarse aún más, de que sus glándulas empiezan a producir como un moco para que el endometrio cree un ambiente ideal para la implantación en caso de que se produzca la fecundación. Como efecto secundario de la adición de estas hormonas, lo que va a pasar es que se va a elevar la temperatura basal en la mujer aproximadamente un medio grado centígrado o cuarto grado centígrados.
Algo también es importante resaltar en esta parte es que la progesterona no solo va a aumentar el crecimiento de las glándulas en el endometrio, sino que también lo que va a hacer a nivel de las mamas. Entonces, esto va a hacer que aumente la tensión en las mamas precisamente porque aumentan las glándulas. La glándula se vuelve más grande y es lo que hace que también aumente la tensión en las glándulas mamarias. En caso de que este no se produzca la fecundación, el ovocito no se ha fecundado, el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, va a degenerar aproximadamente de 10 a 12 días después de la ovulación y se va a transformar lo que es un cuerpo blanco o cuerpo albicans, que se va a hacer una cicatriz. Los niveles de progesterona también van a disminuir porque no va a haber alguien que lo produzca. Entonces es que se produce la menstruación. ¿Cómo es que se produce el sangrado? Es que va a haber una disminución de los niveles de progesterona. Y la progesterona es la que mantiene el endometrio. Entonces no hay como una progesterona que mantenga este endometrio en esta capa funcional y va a empezar a degenerarse, se va a empezar a perderse, a descamarse con un sangrado y es ahí cuando se produce la menstruación. Para finalizar, vamos a hablar de la menstruación. Durante esta fase que corresponde a la fase menstrual del ciclo uterino, es que va a ir desprendiendo la capa funcional del endometrio junto con un pequeño sangrado de la menstruación que dura aproximadamente de 2 a 7 días y la pérdida de sangre durante este tiempo es entre 10 a 80 ml con un término medio de 35 ml. La menstruación, ¿a qué día del ciclo menstrual corresponde? Esta corresponde al día 1 del ciclo menstrual. Entonces, ¿quién es el responsable de producir la menstruación? Es la disminución de la progesterona lo que va a hacer que la capa funcional del endometrio empiece a perderse, empiece a descamarse y durante los primeros días de la menstruación es muy común sentir algunos dolores en el abdomen, en la espalda, en la parte superior de los muslos. Sin embargo, este dolor tiene que ser un dolor severo o un dolor incapacitante, un dolor que se produce por la dismenorrea, porque la progesterona tiene como propiedades antiinflamatorias. Entonces, cuando sus niveles disminuyen, se produce un proceso inflamatorio. Recuerden que estamos perdiendo tejido durante la menstruación y las prostaglandinas, que son las que van a causar esta inflamación, son las que nos van a producir esos dolores abdominales y que van a ser común que los sentimos durante la menstruación. Y para finalizar, acá tenemos un cuadro donde tenemos el resumen de todo lo que hablamos en el video. El día de hoy podemos ver que el ciclo ovárico, podemos ver el ciclo uterino, los cambios que se producen en la temperatura basal, podemos ver cuando se empieza a estimular el desarrollo de los folículos ováricos. Es que nos encontramos en la fase menstrual, quiere decir que al inicio del desarrollo folicular, al inicio de la fase estamos desechando, expulsando el anterior ovocito que no ha sido fecundado. Entonces, una vez que terminemos de expulsar ese ovocito que no lleva fecundado, este epitelio que se ha perdido durante la menstruación tiene que volver a regenerarse. Y a medida que el folículo ovárico sigue madurando, es que se produce la regeneración del endometrio. Entonces, ¿de qué se produce la ovulación? ¿Dónde podemos ver aquí cuando se produce la descarga de FSH y LH? Es que vamos a ingresar en las fases lúteas. En la fase lútea lo que va a pasar es que el endometrio de nuestro útero se va a empezar a secretar un moco para crear como un ambiente ideal si es que el ovocito fuera fecundado. De no ser fecundado, entonces este ovocito lo vamos a volver a desechar aproximadamente después de terminar el día 28 con el día 1. Y es cuando desechamos este ovocito que no ha sido expulsado a través de la menstruación, a través de la pérdida de la capa funcional del endometrio, acompañado con un sangrado. Entonces, en este cuadro ustedes pueden observar lo que hablamos en el video, un resumen un poquito más preciso y conciso de todo lo que hicimos. Muchas gracias, fue un gusto haberles expuesto.